Muy buenas, ¿qué tal? En este vídeo te voy a hablar sobre cómo conseguir pacientes de forma recurrente y predecible si eres fisio. Por si no me conoces, mi nombre es Ricardo, estaba trabajando hace unos 3 años en 2, 3 clínicas de fisio a la vez. No tenía tiempo, cobraba súper poco y ahora ya hace pues unos 3 años que estoy trabajando 100% como fisio online y aparte de tratar a pacientes ayudo a otros fisios que puedan también hacerlo para tener muchísimo más tiempo, cobrar realmente lo que se merecen o conseguir lo que quieran conseguir. Así que te voy a decir exactamente, como digo, cómo puedes conseguir pacientes porque es una de las principales cosas con las que me encuentro que tenéis dificultades, así que vamos con ello. Te voy a decir 4 puntos, así que primer punto, básicamente conseguir, o sea, pensar en conseguir pacientes como solo desde redes sociales, Instagram, que la gente como venga desde ahí es limitarte muchísimo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque, o sea, que tú sepas conseguir pacientes de forma recurrente, predecible desde Instagram, o sea, yo es algo que siempre pues voy a defender porque es algo fundamental, ¿sabes? O sea, si no sabes cómo hacer que la gente te llegue, pues no vas a tener un negocio, pero es que esto es solamente una parte, ¿sabes? Porque luego desde ahí, si tú, por ejemplo, que esto lo veremos en el siguiente punto, tienes ciertas características en concreto, tú puedes aprovechar todo el volumen de gente que tú tienes, por ejemplo, a nivel presencial, es decir, pues toda la gente presencial que está contigo puede empezar a trabajar, o sea, pasar de sesiones sueltas a programas, es decir, de vender por tiempo a vender por transformación, de esa forma tú tienes muchísimo más tiempo, entre otras muchas cosas que ahora no me quiero alargar, y luego desde ahí pueden ir pasando, o sea, de sesión a programa presencial, de programa presencial, o sea, puramente presencial, a algo híbrido y luego desde ahí más al online. Y claro, como la gente en el presencial tiene mucha más confianza contigo, es mucho más fácil ese camino si tú puedes aprovechar el presencial, que en el siguiente punto te voy a decir quién puede aprovechar el presencial y quién no, ¿vale? Pero como digo, esto es otro aspecto. Luego otro aspecto es la parte de las renovaciones, que también lo veremos en el tercer punto, pero de nada te sirve conseguir pues, pacientes de forma predecible si es como los que entran por los que salen, ¿sabes? Por tanto, si tú te centras en dar un servicio increíble que cambie la vida a todas y cada una de las personas con las que trabajas, literalmente se va a sumar la gente que te renueva con la gente que entra, ¿vale? Y como eso, pues muchas otras cosas. Pero lo que te quiero transmitir en este primer punto es que es un error muy grande estar pensando solamente como en conseguir pacientes desde el punto de vista de la adquisición en redes sociales y ya está, ¿sabes? Porque es un factor fundamental, pero hay muchos otros aspectos a tener en cuenta. Te he puesto dos ejemplos con el presencial y con las renovaciones, por ejemplo, ¿no? Así que esto, como digo, primer punto. Obviamente desde aquí pues lo fundamental es aplicar pues las tres cosas, ¿sabes? Que te decía, no solamente lo de Instagram, que también, sino pues también la parte del presencial, la parte de las renovaciones, que es lo que vamos a ver ahora, como te decía. Vale, punto número 2. Esto lo he dicho como jugar bien tus cartas, ¿no? ¿Por qué? Porque en función del tipo de fisio que seas, tú tendrás que ir más directamente al online o podrás aprovechar el presencial. Por ejemplo, los fisios que están trabajando por cuenta ajena, como me pasaba a mí cuando yo estaba trabajando en 2, incluso 3 clínicas, yo siempre estaba por cuenta ajena. En ese momento yo obviamente tenía un jefe, ese jefe ponía pues las condiciones, las horas sueltas, los precios, ponía todo. Yo no tenía libertad para poder decir lo que se hacía y lo que no. Yo simplemente iba, daba masajes, me rentaba las manos y poco más, ¿sabes? Pero eso, ¿no? Que como que no tenía libertad para poder decir. Por tanto, lo que tenía que hacer era directamente ir al online. Si tú eres un fisio que estás trabajando por cuenta ajena, ese es tu camino, ¿vale? Pues básicamente para tener mucho más tiempo y para cobrar lo que te mereces, ir directamente al online. Pero si tú eres un fisio que tienes tu clínica, es mucho más interesante primero optimizar el presencial y después o de forma paralela ir hacia el online. ¿Pero qué significa optimizar el presencial? Es un poco lo que decía antes también, pasar de sesiones a programas en el presencial. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando tú estás vendiendo sesiones tienes un techo, no tienes tiempo, no cobras lo que te mereces, entre otras muchas cosas. Cuando tú empiezas a crear programas que incluyen todo lo necesario para que un paciente se pueda recuperar e incluso no dependen de tu tiempo o no dependen todo de tu tiempo, pues tú tienes muchísimo más tiempo, tú ayudas de verdad al paciente porque incluye todo lo necesario y tú luego también cobras lo que te mereces porque básicamente le das una transformación de verdad a la persona que le cambia la vida, hace que se recupere mucho antes, entre otras muchas cosas. Cuando haces esto, el paciente está más contento, te recomienda más, te renueva más, etc. ¿Qué pasa? Que si tú vas directamente al online, el online es increíble, pero requiere como que la gente tenga más confianza. ¿Por qué no aprovechar primero que la gente del presencial ya te tiene confianza? Venta es igual a confianza. Si la gente ya viene contigo, tú tienes un gran volumen de pacientes, porque esto es lo más habitual si tienes tu clínica, pues literalmente es mucho más fácil aprovechar ese volumen de pacientes para pasar de sesión a programa con ellos y luego de estos programas de forma mucho más ya como tirando hacia híbrida y luego ya hacia online
que no ir directamente hacia el online, ¿vale? O sea que, como digo, si tú eres fisio por cuenta ajena, directamente hacia el online. Si tú eres fisio, tienes tu clínica, primero optimizar el presencial pasando de sesiones a programas y paralelamente, o después de hacer esto, ir hacia el online va a ser el camino más óptimo para ti. Y si tú eres un fisio que eres autónomo y estás alquilando una sala, ahí va a depender. O sea, si tú tienes la libertad para decidir un poco pues, los programas, los precios y todo, pues podrás hacer como los fisios que tienen su clínica, es decir, primero optimizar el presencial y luego ir hacia el online. Si tú estás trabajando pues ahí alquilando una sala, pero realmente casi que eres como un falso autónomo, por así decirlo, porque no puedes decidir nada, no puedes elegir nada y demás, pues tendrás que ir ya directamente tirando hacia el online. Así que, como digo, este punto número 2 es fundamental, es jugar bien tus cartas y en función del tipo de fisio que seas va a ser más óptimo uno u otro. Por ejemplo, tienes ejemplos aquí en YouTube, el ejemplo de Paula, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama el testimonio que grabamos, pero algo tipo de cómo esta fisio consiguió 11 pacientes en su primer mes y sumó más de 5.000 euros en su facturación o algo así. Este es el caso de Paula, de cómo optimizamos primero el presencial y fuimos pues luego al online. Luego también tienes muchos otros ejemplos de, por ejemplo, eso, de Andrea, de Andreu, de Pablo, de Eric, como hemos ido mucho más hacia el online directamente porque estaban trabajando por cuenta ajena. También está Nuria, que también tiene su clínica, hacíamos lo mismo que con Paula. También está José Luis, que estaba en este punto intermedio, lo que te decía de fisio autónomo alquilando una sala. O sea, hay muchos ejemplos para que tú pues, puedas ver lo que hicimos en cada uno de ellos y los tienes, como digo, en el canal, ¿vale? Así que esto, punto número 2, ¿vale? Para conseguir pacientes y eso. Punto número 3, vale. También lo he comentado por encima, pero quiero profundizar mucho más en ello, y es el hecho de que tu negocio no puede ser un colador, ¿sabes? O sea, no puede ser que eso, que la gente que entra por la que sale, que siempre tengas que estar dependiente de guau, o sea, dependiendo de cuánta gente me entra, cuánta gente me compra, cuánta gente me conoce, sabes que sí, que eso está muy bien y es fundamental, pero es fundamental que tengas, o sea, lo más importante es que tengas un servicio increíble, que te centres en cambiar la vida a todas y cada una de las personas que están trabajando contigo, y si haces eso, es inevitable que la gente quiera ir a siguientes niveles contigo. Cuando la gente quiere ir a siguientes niveles contigo, pues obviamente te renueva. ¿Y qué es lo que está pasando luego? Que se suma la gente que entra con la gente que te renueva. Por tanto, es muy importante para conseguir pacientes que no solamente te centres en esto. ¿Por qué? Porque imagínate que tú estás teniendo, me lo invento, 10, ¿vale? Pero si esos 10 te renuevan 5, es como si ya estuvieras consiguiendo 5 pacientes que no tienes que conseguir de nuevo. Y encima es mucho más fácil mantener a un paciente que no conseguir uno nuevo. Y no es mantener porque le estás haciendo dependiente, sino que tú le das el 100% literalmente, en cambiar la vida a otro nivel, le das todas las herramientas, no te guardas absolutamente nada, pero desde ahí igualmente la persona va a tener un nuevo objetivo, va a querer ir a un siguiente nivel. Igual de un dolor, pues tiene otro dolor. Igual de un dolor que ya habéis solucionado, pues luego tiene otro problema de salud a nivel, yo que sé, gastrointestinal o lo que sea que tú igual le puedes ayudar. O sea, si tú crees que le puedes ayudar, pues le puedes ayudar con eso. Si no, pues obviamente le derivas y ya está. Pero es eso, ¿no? Es muy, 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 muy importante tener un buen sistema de lo que se llama el backend, que el backend es justamente cuando ya la persona ha entrado, pues qué es lo que pasa después. Y para tener muy buen sistema de renovaciones, lo más importante es tener un servicio increíble, porque las renovaciones es la consecuencia de dar resultados y que la gente se sienta bien contigo. Así que eso es el tercer punto y es algo clave. Vale, y luego finalmente, eso, ¿no? Ya en este punto sí de lo que te decía al inicio, de realmente sí que la gente venga a ti, de conseguir pacientes como tal, ¿vale? Es muy importante básicamente 4 aspectos. Esto es, primero, que tengas un nicho, o sea, que el nicho, eso, que tú seas una autoridad en tu sector, que tú vayas a un tipo de personas en concreto, un grupo de personas que se sientan identificadas con una palabra o con un conjunto de palabras. Por ejemplo, corredores, trabajadores de oficina, personas con, o sea, sí, mujeres con dolor lumbar o personas con dolor lumbar, eso, deportistas de hockey, lo que sea, ¿sabes? En plan, pero que se sientan identificados con una palabra, no que sea algo modo personas que han probado muchas cosas, que no consiguen recuperarse, que eso es lo que yo hice en su momento y es lo que ahora, pues tirando atrás, hubiera hecho muy diferente. En ese momento, pues más o menos podías ir haciendo porque había mucha menos gente en el online, pero ahora que ya hay mucha más, es fundamental pues que tengas un nicho y que seas una autoridad en tu sector y que la gente que tenga ese problema, la primera persona que piense que sea en ti. Tengo muchos vídeos hablando de la parte de nicho, tengo uno que se llama cómo encontrar tu nicho paso a paso, por si tú tienes dudas acerca de esa parte. Después, muy importante la bio de Instagram, segunda parte. Dentro de la bio de Instagram vamos a poner 3 cosas. Primero, a quién ayudas,
ponle que eso no ayudas a personas con dolor lumbar, pues ayudo a personas con dolor lumbar a eliminar su dolor y volver a ser los de antes, por ejemplo, ¿vale? ¿A quién ayudas? Algo que te dé autoridad, por ejemplo, más de 200 personas tratadas o más de 8 años de experiencia, lo que sea. Tú puedes sumar el online y el presencial si no tienes a tanta gente en el online, que es lo más habitual. Simplemente no es decir mentiras, o sea, nunca mientas, simplemente siempre di la verdad de forma bien presentada. Si llevas 8 años tratando a pacientes, pues puedes poner 8 años tratando a pacientes. No estás especificando si es online o presencial. Obviamente no vas a poner 8 años tratando a pacientes online, ni cosas de estas, ¿sabes? Pero de nuevo, primero, ¿a quién ayudas? Segundo, algo que te dé autoridad con el número de pacientes o los años de experiencia. Y finalmente, una llamada a la acción de que te escriban. Algo tipo, clica para saber cómo, clica para saber más, lo que sea. Y un link de WhatsApp, o sea, un link de wa.link, que ahí es lo que les va a llevar a tu WhatsApp y te pueden escribir para pedirte más información, ¿vale? Esto en relación a la bio. Luego, tercer punto, dentro de este cuarto, básicamente que tengas anuncios con objetivo tráfico. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que llegue gente cualificada a tu perfil. ¿Qué va a ser gente cualificada? Gente de tu nicho. Por ejemplo, poniendo el mismo ejemplo, si ayudas a personas con dolor lumbar, pues si tú creas un anuncio tipo para personas con dolor lumbar, 2 puntos. Si tienes dolor lumbar y no consigues recuperarte, me alegro que hayas encontrado esta cuenta. Y le pones a ese anuncio, pues básicamente $4 al día durante 3 días, lo promocionas desde Instagram, desde el ordenador, para que no te cobren un 30% de impuestos que cobran si tienes iPhone. Y básicamente, pues pones un par de anuncios de estos a la semana, analizas lo que te ha funcionado mejor, repites eso y lo que no, pues lo quitas, pues literalmente te va a llegar mucha gente cualificada a tu perfil, lo cual va a ver el cuarto punto, que es el contenido orgánico atacando pues a básicamente sus dolores, que vean que les entiendes, que vean ejemplos de otras personas con las que has trabajado, que estás rompiendo mitos, entre otras muchas cosas, ¿vale? También tengo vídeos de contenido, pero para darte una idea de cómo puedes crear el contenido, lo que puedes hacer es seguir como esta estructura. Primero hablar del antimétodo, que sería contra lo que luchas. Poniendo el mismo ejemplo de dolor lumbar, igual tú luchas contra los estiramientos, ¿vale? Pues primero hablas de esto, ¿no? De si quieres eliminar tu dolor lumbar, hacer estiramientos es lo peor que puedes hacer para recuperarte, por ejemplo, ¿sabes? Algo así, pum. Después, el método, es decir, lo que tú defiendes, imagínate que tú defiendes ejercicio de fuerza. Vale, pues si tú tienes dolor lumbar, lo que tienes que hacer es hacer un ejercicio de fuerza y aquí viene el tercer punto, argumentar. Porque tal, 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 tal. ¿Vale? O sea, antimétodo, método, argumentas y finalmente una llamada a la acción de si quieres saber cómo, no sé, cómo puedes, o sea, o si quieres tener la guía paso a paso para que puedas eliminar tu dolor lumbar para siempre, comenta la palabra guía y te la mando, por ejemplo, ¿vale? Si tú sigues esta estructura de antimétodo, que es contra qué luchas, método, lo que defiendes, luego argumentas por qué defiendes eso y luego haces una llamada a la acción, pues la gente entre que te vas a tener el contenido, que luego los anuncios van a llevar a gente cualificada a tu perfil, que van a ver ese contenido, que les va a resonar porque van a ver que les entiendes y encima tienes experiencia con otras personas trabajando y si no, no pasa nada porque la irás consiguiendo y todo, pues básicamente van a ver tu bio, van a ver que tú estás específico en un grupo de personas en concreto, que tú eres una autoridad ahí, es inevitable que te escriban.